Nunca imaginé que la vida podía partirse en dos sin una señal previa, sin una tormenta que avisara. Todo parecía normal en aquellos días. Me levantaba temprano, preparaba el café, y el olor del pan tostado llenaba la casa. Esa casa que tanto habíamos soñado, la misma que él decía que sería nuestro refugio para siempre. Yo le creí. Le creí cada palabra, cada promesa, cada mirada cargada de seguridad. Porque cuando uno ama, no sospecha, confía. Y yo confiaba en él como quien confía en el sol para que salga cada mañana. Me llamo Lucía, tengo 46 años, y llevo casi 20 casada con Julián. Vivimos en un pequeño barrio a las afueras de Valencia, en una casa que construimos poco a poco, con esfuerzo, con sacrificios y con mucho amor. O al menos eso creía yo. Él trabajaba como ingeniero en una empresa de construcción y pasaba la mayor parte del día fuera. Yo me dedicaba a cuidar el hogar, a mantenerlo vivo, a ponerle alma en cada rincón. Siempre pensé que ese era mi papel, que eso era lo correcto. Pero ahora entiendo que a veces uno da tanto que se olvida de mirar si del otro lado alguien está recibiendo con el mismo corazón. Aquella mañana todo empezó igual que siempre. Julián salió apurado, con el nudo de la corbata mal hecho, y yo corrí detrás de él para acomodárselo. Siempre igual, Julián, le dije entre risas. Él sonrió, me dio un beso rápido en la frente y se marchó. Nada parecía diferente. Pero algo, en el fondo, se estaba rompiendo y yo aún no lo sabía. A media mañana decidí hacer limpieza en el cuarto de huéspedes. En una de las gavetas encontré una caja pequeña, de esas donde uno guarda cosas sin importancia. Dentro había un recibo de hotel, con fecha del mes anterior, a nombre de una tal Marta R. Mi primer impulso fue pensar que debía ser un error. Tal vez un cliente, una reserva de trabajo, cualquier cosa. Pero la dirección del hotel estaba en el centro, cerca de donde él decía tener reuniones. Me temblaron las manos. No quise pensar mal. Lo guardé en el bolsillo del delantal, pero durante todo el día no pude dejar de mirar esa hoja doblada como si fuera un enemigo silencioso. Esa noche, cuando Julián volvió, le preparé la cena como siempre. Pollo al horno, su favorito. Lo observaba mientras comía, sus gestos, sus silencios, y cada palabra que decía parecía medida, distante. Había una frialdad que antes no estaba. ¿Todo bien en el trabajo?, pregunté intentando sonar casual. Sí, lo de siempre, respondió sin levantar la vista del plato. Y ahí supe, sin necesidad de pruebas, que algo se había roto entre nosotros. Su tono, su falta de interés, la manera en que evitaba mis ojos. Había una sombra nueva en su voz, una ausencia que me dolía más que cualquier golpe. Los días siguientes fueron una tormenta silenciosa. Yo seguía mis rutinas, fingiendo normalidad, pero dentro de mí algo ardía. Empecé a notar detalles que antes no veía, el perfume distinto en su ropa, las llamadas que contestaba en el patio, los mensajes que borraba apenas llegaban. No quise confrontarlo de inmediato. Tenía miedo. Miedo de escuchar lo que ya sabía, miedo de que mi mundo, ese que había construido con tanto amor, se derrumbara frente a mis ojos. Una tarde, decidí seguirlo. Me odié por hacerlo, pero la duda ya me estaba consumiendo el alma. Lo vi salir del trabajo a las 6, pero no tomó el camino de casa. Lo seguí a distancia, con el corazón acelerado, como si estuviera cometiendo un crimen. Se detuvo frente a un café discreto, en una calle tranquila. Y ahí estaba ella. Marta. No la conocía, pero supe que era ella. La manera en que él le sonreía, la forma en que le tocó la mano, no dejaban espacio a dudas. Era una ternura que no recordaba haber recibido en años. Me quedé observando desde el coche, con las manos apretadas al volante, conteniendo las lágrimas. Quise gritar, salir, reclamarle, pero no lo hice. Me quedé quieta, congelada, viendo cómo el hombre que yo amaba reía con otra como si mi vida entera no valiera nada. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala, mirando el reloj avanzar, escuchando el tic-tac como si cada segundo me arrancara un pedazo de corazón.
Pensé en todo lo que habíamos vivido, los viajes, los cumpleaños, los proyectos. ¿Dónde se había perdido ese amor? ¿Cuándo dejó de verme? ¿En qué momento supe que me había convertido en invisible? Preguntas sin respuesta que se repetían una y otra vez en mi cabeza. Cuando llegó a casa, fingí dormir. Lo escuché entrar despacio, dejar el abrigo, revisar su teléfono antes de meterse en la ducha. Y ahí, en la oscuridad, me hice una promesa: no iba a llorar más. Si él había decidido traicionar lo que habíamos construido, entonces yo iba a levantarme con la misma fuerza con la que un día creí en él. No sabía cómo. No sabía cuándo, pero algo dentro de mí despertó esa noche. Un fuego nuevo, distinto. No el de la rabia, sino el de la dignidad. El de una mujer que, aun herida, no estaba dispuesta a seguir siendo humillada en su propia casa. Al día siguiente, cuando lo vi salir para el trabajo, supe que ese beso en la mejilla que me dio sería el último que aceptaría sin mirarlo a los ojos. No dije nada. Pero dentro de mí ya estaba escribiendo el final de esa historia. Un final que él jamás imaginaría. Desde aquella madrugada, mi corazón se volvió un campo de ruinas. Pero entre los escombros, nació algo que no esperaba: serenidad. No esa serenidad pasiva del que acepta su destino, sino la de quien comprende, por fin, que todo lo que se derrumba puede reconstruirse con nuevas manos. Los primeros días fingí normalidad. Me levantaba, preparaba el desayuno, y sonreía cuando él entraba en la cocina, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí cada gesto era una actuación. Estaba observando, memorizando, entendiendo quién era el hombre que dormía a mi lado. Había dejado de ser mi esposo. Ahora era un extraño en mi propia casa. Una mañana, mientras recogía la ropa del tendedero, escuché su teléfono vibrar sobre la mesa del comedor. Era un mensaje que se iluminó por unos segundos en la pantalla antes de desaparecer: te extraño, amor. No decía el nombre, pero no hacía falta. Sentí una punzada, pero esta vez no lloré. Me limité a respirar profundo. En ese momento comprendí que llorar era seguir dándole poder. Seguir entregándole algo que ya no merecía. Esa misma tarde fui al cuarto donde guardábamos los papeles de la casa. Las escrituras, los recibos del banco, los contratos. Todo estaba ordenado en una carpeta azul. Lo miré con calma, como si fueran simples documentos, pero en realidad era el símbolo de todo lo que habíamos construido juntos. O de todo lo que yo había sostenido mientras él se distraía con otra vida. Revisé con cuidado y vi que la casa estaba a nombre de los dos, pero las decisiones legales podían pasar por cualquiera. Ahí lo entendí. Esa casa no solo era mi prisión emocional, también podía ser mi liberación. Esa noche, mientras él veía televisión, me senté a su lado y lo observé de reojo. Su risa sonaba forzada, su mirada ausente. ¿Te pasa algo, Julián? Pregunté con voz tranquila. No, Lucía, nada. Estoy cansado, eso es todo, respondió sin apartar la vista de la pantalla. Cansado. Repetí en voz baja, más para mí que para él. Sí, entiendo, y en ese entiendo había una ironía que él no notó. Yo ya sabía demasiado. Pasaron los días y mi plan se fue formando sin prisas. No quería actuar desde la rabia, sino desde la justicia del alma. Esa justicia que no busca destruir, sino poner las cosas en su lugar. Comencé a visitar discretamente una inmobiliaria en el centro. Les expliqué que deseaba vender la casa, pero sin levantar sospechas. La agente, una mujer de cabello canoso y mirada amable, me dijo que podía gestionarlo todo si los papeles estaban en regla. ¿Y su marido? Preguntó con curiosidad. ¿Está de acuerdo? Mentí con una calma que me sorprendió. Solo no quiero que se entere el vecindario todavía. Ella sonrió sin imaginar la verdad detrás de mis palabras. Me pidió algunos documentos y le aseguré que los llevaría pronto. Mientras tanto, en casa, el ambiente se volvía cada día más frío. Julián llegaba más tarde, olía a perfume ajeno, y evitaba el contacto conmigo. A veces inventaba reuniones, viajes cortos, excusas sin sentido.
Yo lo dejaba hablar. Lo observaba con una mezcla de tristeza y compasión, como quien mira a un niño jugando a ser adulto. ¿Ya no me dolía tanto su traición? Lo que me dolía era haber compartido tantos años con alguien que no tenía el valor de ser honesto. Una noche, cuando me dijo que debía viajar por trabajo durante 3 días, supe que era el momento perfecto. Preparé sus maletas, lo despedí en la puerta, y lo abracé con una ternura que lo confundió. Cuídate mucho, Julián. Que te vaya bien, le dije. Él me devolvió un beso distraído y se marchó. No sabía que mientras él fingía vivir su mentira, yo estaba a punto de escribir el capítulo más inesperado de su historia. En cuanto el taxi desapareció al final de la calle, me senté en la mesa del comedor, encendí una vela y recé. No pedí venganza, pedí claridad. Pedí no perderme en el rencor. Porque el rencor enferma, y yo ya había sufrido bastante. Cuando la llama comenzó a temblar, sentí una paz que hacía años no me visitaba. Al día siguiente, llevé todos los papeles a la inmobiliaria. Firmé los documentos con una firmeza que me asustó. Cada trazo del bolígrafo era una despedida, una liberación, una victoria silenciosa. Nadie imaginaba que esa mujer de voz suave estaba vendiendo la casa de su marido infiel mientras él disfrutaba de su mentira a kilómetros de distancia, durante las noches de su ausencia. Dormí como no dormía hacía meses. El silencio ya no me asustaba. Era mi aliado. Caminaba por los pasillos vacíos y sentía que la casa ya no me pertenecía, que era solo un cuerpo al que había dejado de amar. En esos días entendí algo profundo: a veces perder lo que nos duele es la forma más pura de ganar. Cuando Julián volvió, no notó nada extraño. Traía regalos, intentando tapar su culpa con gestos superficiales. Mira, te traje un perfume nuevo, dijo con esa sonrisa que antes me enamoraba. Gracias, está precioso, le respondí. Pero mientras lo decía, pensé en lo poco que me importaba su esfuerzo por aparentar. Ya la casa tenía un comprador interesado, y el contrato estaba casi cerrado. Faltaban solo unos días para que todo terminara. Aún así, mi corazón se debatía entre el alivio y la tristeza. Porque aunque sabía que hacía lo correcto, todavía había una parte de mí que deseaba que él se diera cuenta, que me mirara a los ojos y dijera, perdón. Pero esas palabras nunca llegaron. Y cuando el perdón no viene, uno aprende a dárselo a sí mismo. La noche anterior a la venta definitiva, me quedé sentada en el porche, mirando el cielo estrellado. Pensé en todo lo que esa casa había sido: escenario de risas, de abrazos, de promesas rotas. Y me prometí que no me llevaría el odio conmigo. Solo las lecciones. Me dormí tarde, pero tranquila, sabiendo que el amanecer traería una nueva vida. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo desde el corazón. No sé por qué historia estás pasando tú, ni qué heridas te duelen, pero te invito a quedarte conmigo. Aquí contamos historias reales, de alma, de vida, de esas que a veces nadie se atreve a decir en voz alta. Si esta historia te tocó, suscríbete, comenta lo que sentiste, o simplemente dime que estuviste aquí. Porque no estás sola, y juntos hacemos que cada palabra tenga sentido. El amanecer del día de la venta llegó con un aire distinto, casi sagrado. Había dormido poco, pero no por angustia. Era una mezcla de nervios y paz, una sensación que no conocía desde hacía años. El sol entraba por la ventana del dormitorio y pintaba las paredes con una luz dorada. Me vestí despacio, con una blusa clara y el cabello recogido, como si fuera a cerrar un ciclo con dignidad. Preparé un café fuerte, el último que tomaría en aquella cocina, y lo bebí mirando las fotos colgadas en la pared: nuestra boda, el primer viaje, los cumpleaños. Cada imagen era un espejo roto, y yo ya no quería reflejarme en ese pasado. A las 11 de la mañana firmé la escritura ante el notario. El comprador era un hombre mayor, amable, que buscaba un lugar tranquilo para pasar sus últimos años. Cuando estrechó mi mano, sentí que el destino me daba un respiro. Gracias, señora Lucía, esta casa tiene alma, me dijo con una sonrisa sincera. No supe si reír o llorar. Porque sí, tenía alma. La mía.
Pero esa alma ya había decidido volar. Salí de la oficina con los documentos en la cartera y una ligereza nueva en el pecho. Caminé sin rumbo durante un buen rato, respirando el aire tibio del mediodía. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía prisionera de mi historia. Había hecho algo por mí. No por venganza, sino por justicia. Vendí la casa donde había sido traicionada, no para destruir su mundo, sino para cerrar el mío con dignidad. Esa tarde, cuando Julián volvió del trabajo, todo seguía igual a sus ojos. La mesa puesta, la comida lista, la radio sonando en la cocina. Yo lo miraba con una serenidad que él confundió con resignación. Estás muy callada últimamente. Me dijo mientras se servía vino. Aprendí que el silencio enseña. Más que las palabras, respondí sin mirarlo. ¿Y qué has aprendido? Preguntó con una sonrisa distraída. Que a veces el amor no se pierde, se gasta, contesté suavemente. Él rió, sin entender nada. Pero dentro de mí, esas palabras eran el preludio del final. 2 días después, recibí la llamada del comprador confirmando el ingreso del pago total. Todo estaba hecho. Cerrado. Sin vuelta atrás. Guardé el dinero en una cuenta a mi nombre y empecé a empacar algunas cosas. No todo, solo lo necesario. No quería llevar recuerdos que pesaran más que las maletas. Dejé las fotos, los adornos, los pequeños objetos que alguna vez significaron nosotros. Porque ya no existía ese nosotros. El viernes, Julián llegó más temprano de lo habitual. Llevaba el ceño fruncido y el teléfono en la mano. Lucía, ¿qué significa esto? Me gritó desde la puerta. ¿Qué pasa? Acabo de recibir una llamada del banco. Dicen que se transfirió el dinero de la casa. ¿Que ya no somos los dueños? Su voz temblaba entre rabia y desconcierto. Yo lo miré a los ojos, sin miedo, sin lágrimas. Así es, Julián. Vendí la casa. ¿Qué? Estás loca. ¿Eso no podías hacerlo sin mí? Sí podía. Revisa los documentos, están firmados por los dos desde hace años. Solo necesitaba una firma, y la tuya estaba ahí desde el primer día que prometiste que esta casa sería mía tanto como tuya. Cumplí esa promesa. Ahora la casa es de otro, y yo también. Se quedó en silencio unos segundos, paralizado. Nunca lo había visto así. No era ira lo que dominaba su rostro, sino miedo. Miedo de perder el control, de enfrentarse a lo que nunca pensó que yo sería capaz de hacer. ¿Por qué hiciste esto? Preguntó con un tono quebrado, como si aún esperara una explicación que lo salvara. Porque te perdí mucho antes de vender la casa. Porque me mentiste, Julián. Porque me cambiaste por alguien que no sabe cuánto costó cada ladrillo de este hogar. Y porque ya no quiero vivir en un lugar donde cada pared me recuerda tu mentira. El silencio que siguió fue denso, casi insoportable. Él dio un paso hacia mí, pero se detuvo. ¿Con quién hablaste? ¿Quién te llenó la cabeza de tonterías? Nadie, Julián. No necesito que nadie me diga que merezco respeto. Lo descubrí sola, cuando vi tu reflejo en otra mujer. Sus labios temblaron, buscó palabras que no encontraba. Al final, se dejó caer en una silla, cubriéndose la cara con las manos. No era lo que querías pensar, Lucía. Todo se salió de control. No sigas, lo interrumpí. No necesito tus excusas. Ya las escuché todas, aunque no las dijeras. Por un momento pensé que gritaría, que rompería algo. Pero no lo hizo. Solo se levantó, caminó hacia la ventana y miró afuera, como si buscara en el paisaje una salida que no existía. ¿Y qué vas a hacer ahora? Preguntó finalmente. Vivir, Julián. ¿Solo eso, con el dinero que te robaste? No fue un robo. Fue mi parte de una historia que ambos escribimos. Yo solo decidí firmar el último capítulo antes de que tú lo hicieras con otra persona. Me miró con una mezcla de odio y tristeza. Pero detrás de su mirada, vi algo que no esperaba: respeto. Tal vez por primera vez en muchos años me vio de verdad, sin subestimarme, sin tratarme como una sombra.
Se acercó lentamente y dijo en voz baja: «Nunca pensé que podrías hacerme esto». «Yo tampoco, Julián. Pero tampoco pensé que tú podrías hacerme aquello». Salí de la sala sin mirar atrás. Subí las escaleras, tomé mi bolso y las pocas cosas que había decidido conservar. En la puerta, me detuve un instante. No por él, sino por mí. Quería grabar en mi mente esa última imagen, la casa vacía de amor, el eco de nuestras voces, la luz del atardecer entrando por las ventanas. Luego cerré la puerta con suavidad. Fue el sonido más liberador que he escuchado en mi vida. Caminé sin rumbo por la calle, con el corazón latiendo fuerte, pero no de miedo. Era como si mi alma, después de tanto tiempo, respirara aire limpio. Me senté en un banco del parque y dejé que el sol me tocara la cara. No sabía qué vendría después, pero por primera vez no me importaba. Lo que había hecho no podía deshacerse, y eso me daba paz. Porque a veces la justicia no llega de los tribunales ni del perdón ajeno, sino del simple acto de decir, basta. Cuando crucé el portón de la casa por última vez, sentí que dejaba atrás algo más que paredes. Dejaba una versión de mí misma que ya no existía. Caminé sin mirar atrás, con la sensación de que cada paso borraba un pedazo del pasado. No sabía exactamente hacia dónde iba. Solo sabía que no podía quedarme en el mismo lugar donde mi corazón había sido herido. El aire olía diferente esa tarde, más libre, más real. El mundo seguía su ritmo, como si nada hubiera ocurrido, pero para mí todo era nuevo, desconocido, frágil. Me instalé temporalmente en un pequeño apartamento alquilado, en el barrio viejo de la ciudad. Era un lugar modesto, con paredes blancas y un balcón que daba a una calle estrecha. No tenía mucho, apenas lo necesario: una cama, una mesa, una silla y silencio. Ese silencio que antes me asustaba ahora era mi mejor compañía. Aprendí a escuchar mi respiración, el sonido de mis pasos, el murmullo de los vecinos. Todo parecía tener un significado que antes pasaba desapercibido. Era como si el mundo me hablara por primera vez, y yo tuviera, al fin, oídos para escucharlo. Los primeros días fueron extraños. Me despertaba esperando escuchar la voz de Julián, el ruido de sus llaves, el televisor encendido. Pero solo oía el viento entrar por la ventana. Y aunque me dolía, también era un alivio. La soledad, cuando se acepta, tiene una dulzura secreta. Me dio miedo reconocerlo, pero empezaba a disfrutarla. Empecé a cocinar para mí, a leer libros que tenía olvidados, a caminar sin rumbo por la ciudad. Nadie me esperaba, nadie me controlaba, nadie me juzgaba. Era libre, pero la libertad pesa cuando uno no está acostumbrado a ella. Una tarde, mientras caminaba por la playa, vi a una mujer mayor sentada sola en un banco mirando el mar. Tenía el cabello blanco y los ojos serenos. Me senté cerca de ella, sin hablar, y después de un rato me miró y me dijo: «El mar nunca se enoja, hija. Solo devuelve lo que ya no le pertenece». Sus palabras me atravesaron como una verdad antigua. ¿Y cómo se aprende a dejar ir? Le pregunté. No se aprende, se acepta. Lo que no se va solo, el alma lo empuja, respondió sonriendo. Antes de levantarse y seguir su camino, me quedé mirando las olas romper suavemente en la orilla, y entendí que todo en la vida tiene su ciclo. El amor también. Y cuando se rompe, no hay que remendarlo. Hay que dejarlo volver al mar. Esa noche recé. Hacía tiempo que no lo hacía con sinceridad. No pedí nada, solo di gracias. Gracias por haber tenido el valor de ver la verdad, gracias por haber salido a tiempo, gracias por estar viva. Las lágrimas me llegaron solas, pero ya no eran de dolor. Eran lágrimas de alivio, de rendición ante lo inevitable. Porque la vida, con todo su misterio, sabe poner las piezas donde deben estar, aunque uno no lo entienda al principio. A los pocos días, recibí un mensaje de Julián. No lo había bloqueado, aunque lo pensé muchas veces. El texto era corto: «Solo quiero hablar». Pasé horas mirando esa frase, sin saber qué hacer. Parte de mí quería ignorarlo, pero otra parte, la más humana, sentía curiosidad. Finalmente le respondí:
no tengo nada que decirte. Cuídate. Y lo dejé así. No volvió a insistir. En el fondo, creo que él entendió que la conversación que más necesitábamos tener ya la habíamos tenido con el silencio. Comencé a escribir en un cuaderno. No diarios, sino pensamientos sueltos, recuerdos que necesitaba vaciar para no seguir cargando. El amor no se pierde, se transforma, escribí un día. Y cuando no puede transformarse, se libera. Escribir me sanaba. Cada palabra era una piedra menos en el pecho. A veces, mientras escribía, escuchaba música suave y sentía que mi alma respiraba, que volvía a tener ritmo, color, sentido. Un sábado, mientras ordenaba el balcón, vi pasar a una madre con su hijo pequeño. El niño corría feliz detrás de una pelota, y la mujer lo miraba con esa ternura que solo entiende quien ha amado sin esperar nada a cambio. En ese instante, comprendí algo profundo: yo también había amado bien. Aunque me traicionaran, mi amor no había sido en vano. Fue puro, fue sincero, y eso me dignificaba. No podía seguir culpándome por haber creído en alguien que no supo valorar lo que tenía. Comencé a retomar amistades que había dejado de lado. Mis amigas me recibieron con abrazos y lágrimas. Pensábamos que no volverías a salir de esa casa, me dijo Rosa, una de mis vecinas de toda la vida. Tardé, pero salí, le respondí sonriendo. Y no pienso volver atrás. Salimos a tomar café, a reírnos como antes. Descubrí que había vida más allá del matrimonio, que el amor no se acaba cuando una relación termina, solo cambia de forma. Ahora era amor propio, amor a la libertad, amor a lo simple. Pasaron las semanas, y con ellas llegó una calma que ya no me parecía ajena. Cada día sin Julián era una victoria silenciosa. No porque lo odiara, sino porque ya no lo necesitaba. Mi corazón seguía latiendo, más despacio, más sabio. Aprendí que no todo lo que se pierde es una tragedia. A veces perder es empezar de nuevo, sin cadenas. Una noche, mientras miraba la ciudad desde el balcón, recordé las palabras de aquella anciana del mar. Lo que no se va solo, el alma lo empuja. Sonreí. Ya no había nada que empujar. Todo lo que tenía que irse, se había ido. Y lo que quedaba era mío, mi paz, mi dignidad, mi silencio. Cerré los ojos, respiré profundo y me prometí algo: nunca más viviría esperando ser vista. A partir de ahora, yo misma sería mi testigo. Porque no hay justicia más grande que mirar atrás sin dolor, y decirse en voz baja: sobreviví, y sigo de pie. El tiempo, cuando se acepta el silencio, se vuelve un maestro paciente. Los días comenzaron a pasar con un ritmo diferente. Ya no contaba las horas por costumbre, ni los fines de semana esperando compañía. Me levantaba temprano, abría las ventanas del pequeño apartamento y dejaba que la luz entrara sin pedir permiso. Aquella claridad era una bendición, una promesa discreta de que el mundo seguía girando y que, de algún modo, yo seguía en pie con él. Había pasado casi un mes desde que dejé la casa. El dolor ya no era un visitante constante. Aparecía a veces, como una sombra lejana que me recordaba de dónde venía, pero ya no me paralizaba. En su lugar, comenzaba a crecer una sensación nueva: gratitud. No por lo que perdí, sino por lo que aprendí. Cada herida se había vuelto una lección. Cada lágrima, una forma de entenderme mejor. Un día, mientras caminaba por el mercado, me crucé con Clara, una mujer que conocí hace años en un taller de costura. Tenía la sonrisa amplia y la energía de quien no se deja vencer por la vida. Lucía, exclamó sorprendida. Pensé que te habías mudado lejos. Podría decirse que sí, le respondí riendo. Lejos de todo lo que me hacía mal. Nos sentamos a tomar café, y entre risas y recuerdos, me propuso trabajar con ella en un pequeño taller artesanal que acababa de abrir. No te imaginas cuánto necesito a alguien de confianza, me dijo. Y tú siempre tuviste manos pacientes. Acepté sin pensarlo mucho. No porque necesitara el dinero, sino porque necesitaba sentirme útil otra vez. Esa tarde regresé a casa con una sonrisa que hacía tiempo no me nacía de forma tan natural. Los primeros días en el taller fueron una terapia. Entre telas, hilos y música suave,
mi mente descansaba. Las otras mujeres eran cálidas, alegres, con historias tan duras como la mía. Compartíamos silencios y confidencias. Nadie juzgaba a nadie. Era como si cada una llevara su propio pedazo de dolor, y entre todas lo remendáramos con cariño. Me di cuenta de que el sufrimiento, cuando se comparte con empatía, se vuelve más ligero. Una tarde, mientras ordenábamos materiales, entró un cliente habitual, Andrés, un hombre de mediana edad, tranquilo, con ojos sinceros y una voz pausada. Venía a recoger unos encargos para su tienda de regalos. ¿Usted es nueva aquí?, me preguntó sonriendo. Sí, apenas estoy empezando, respondí con timidez, pues se nota que tiene talento. Tomó una pieza bordada que había hecho yo y la observó con cuidado. Tiene algo especial, como si contara una historia. No supe qué decir. Hacía años que nadie me hablaba con tanta atención. Le sonreí y él me devolvió una mirada cálida, sin pretensiones. Ese día no pasó nada más, pero me fui a casa con una sensación que no conocía desde hacía mucho, la de que la vida todavía podía sorprenderme. Con el paso de las semanas, Andrés volvió varias veces al taller. Siempre amable, siempre con esa forma tranquila de hablar que no exigía nada. A veces conversábamos sobre cosas simples, el clima, los libros, la música, y otras veces el silencio bastaba. No era amor, al menos no todavía, pero era presencia, algo que había olvidado sentir. Y en su forma de mirar, sin querer poseerme, comprendí que el cariño verdadero no siempre llega con fuegos artificiales. A veces llega despacio, como la brisa después de la tormenta. Por las noches, al volver a casa, solía encender una vela y escribir en mi cuaderno. Estoy viva, escribí una vez. Y eso, por sí solo, ya es un milagro. La palabra milagro comenzó a resonar dentro de mí de un modo distinto. No como algo mágico, sino como el simple hecho de seguir adelante con el corazón limpio, sin odio, sin rencor. Cada día me reconocía más. Ya no era la mujer que esperaba. Era la mujer que decidía. Una tarde de domingo, mientras caminaba por la playa, la misma donde había conocido a aquella anciana del mar, encontré una concha pequeña, perfectamente formada. La guardé en la palma de mi mano y sonreí. Todo lo que resiste el vaivén del agua termina puliéndose, pensé. Así era yo ahora, desgastada por el oleaje, pero más suave, más verdadera. Me senté frente al mar, cerré los ojos y dije en voz baja: gracias, vida. Gracias por no darme lo que pedí, sino lo que necesitaba. Pasaron los meses y mi mundo se llenó de pequeños colores, risas, música, amistad, trabajo, calma. Julián se volvió un recuerdo distante, un hombre sin peso. Ya no había dolor, solo comprensión. Si alguna vez lo amé, ahora lo soltaba con gratitud. Porque su traición fue el empujón que necesitaba para encontrarme. Y no hay venganza más grande que vivir en paz cuando quien te hizo daño sigue preso de sus propias mentiras. Llamada emocional al final del bloque 5. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte de corazón. No sabes cuánto significa que acompañes esta historia, que escuches cada palabra con el alma abierta. Si algo de lo que has oído te recordó a ti, a alguien que amas o a una parte de tu pasado, cuéntalo en los comentarios. Este canal no es solo mío, es nuestro. Aquí compartimos heridas, pero también esperanza. Suscríbete si sientes que esta historia te habló, porque aún quedan muchas más por contar. Y si tienes una historia que quieras que el mundo escuche, déjala aquí. Quizás tu voz sea la próxima en sanar corazones. Fue una tarde cualquiera, de esas en que el sol cae lento y el viento huele a calma, cuando mi pasado decidió volver a tocar mi puerta. No lo esperaba. Hacía casi un año que no sabía nada de Julián. Su nombre había dejado de doler, se había vuelto un eco lejano. Estaba en el taller, terminando un bordado, cuando mi teléfono vibró. El mensaje decía: Lucía, necesito verte. Solo quiero hablar. Por favor. Lo leí una vez, luego otra, y por un instante sentí como el corazón me golpeaba el pecho con fuerza. No era amor, era memoria.
Esos reflejos del alma que uno cree dormidos y que, de pronto, despiertan con un simple nombre. Me quedé quieta, mirando la pantalla, sin saber qué responder. Parte de mí quería ignorarlo, pero otra parte, la más humana, necesitaba cerrar esa historia cara a cara. Ya no desde el dolor, sino desde la paz. Esa noche no dormí bien. No por angustia, sino por reflexión. Me preguntaba qué podía decirme después de tanto tiempo. ¿Acaso el arrepentimiento llega cuando se pierde lo que no se valoró? ¿O cuando la soledad enseña lo que el orgullo escondía? Pensé en todo lo que había vivido desde entonces, en la mujer que era ahora, tan distinta de aquella que lloraba en silencio junto al horno apagado de la vieja casa. Decidí que, si lo veía, sería desde mi nueva voz, no desde las heridas de antes. Al día siguiente acepté su mensaje. Podemos vernos. En el café de la esquina, mañana a las 5. Escribí sin temblar. Cuando llegó el momento, elegí con calma mi ropa, algo sencillo. No quería impresionar a nadie, solo estar cómoda en mi verdad. Caminé hasta el café, y cuando lo vi esperándome en la mesa del fondo, sentí una mezcla de sorpresa y compasión. Había envejecido. Su mirada ya no tenía ese brillo arrogante de antes. Había cansancio, melancolía, culpa. Lucía, dijo apenas me vio, poniéndose de pie. Gracias por venir, no tienes que agradecer, respondí con voz serena. Vine porque necesitaba mirarte sin rencor. Se quedó en silencio unos segundos, como si mis palabras lo desarmaran. No sé por dónde empezar, dijo al fin. He pensado mucho en todo lo que pasó. Perdí todo, Lucía. La casa, mi trabajo, incluso a esa mujer. Pero lo peor que perdí fuiste tú, no me perdiste, Julián, dije mirándolo a los ojos. Me dejaste. Y fue tu decisión. El ruido de las tazas y las conversaciones alrededor parecía lejano. Era como si el tiempo se hubiera detenido para nosotros dos. Sé que no hay excusa, continuó él. Fui un cobarde. Pensé que podía tenerlo todo, y terminé quedándome con nada. He intentado rehacer mi vida, pero no puedo. No hay un día que no piense en ti. Sus palabras eran sinceras, lo sentía. Pero ya no me atravesaban. Antes me habrían hecho llorar, ahora solo despertaban una ternura distante, como quien escucha una historia que ya no le pertenece. Julián, le dije con calma. A veces uno no valora lo que tiene porque todavía no sabe quién es. Y tú necesitabas perder para entender. Pero yo también necesité perderte para encontrarme. Él bajó la mirada, con los ojos húmedos. No te pido que vuelvas conmigo, dijo con voz quebrada. Solo quiero que me perdones. Te perdoné hace tiempo, respondí suavemente. No por ti, sino por mí. Porque no quiero cargar con lo que hiciste. El perdón no borra lo que pasó, solo me libera de seguirlo viviendo. El silencio que siguió fue largo, pero no incómodo. Había verdad flotando entre nosotros, y eso bastaba. Julián respiró hondo y asintió, como si finalmente entendiera. Nunca imaginé que podría ser tan fuerte, susurró. Ni yo, le respondí. Pero a veces la vida nos quiebra solo para mostrarnos de qué estamos hechas. Nos quedamos un rato más, hablando de cosas simples, de la ciudad, del tiempo, de la vida. Ya no había reproches, solo dos personas que se habían amado y fallado, pero que finalmente se reconocían como seres humanos. Cuando nos despedimos, me dio la mano con respeto. Cuídate, Lucía. Espero que la vida te dé todo lo que mereces. Ya me lo dio, le dije con una sonrisa. Me dio paz. Salí del café con el corazón ligero. No lloré. No lo necesité. La tarde tenía una luz cálida, y al caminar sentí que algo se cerraba definitivamente dentro de mí. Era como si aquel encuentro hubiera sido el último hilo que me ataba al pasado. Ahora podía vivir sin mirar atrás. Esa noche, en mi pequeño apartamento, encendí una vela y abrí mi cuaderno. Escribí: cuando uno deja de necesitar venganza, encuentra libertad. Y cuando se perdona, la vida vuelve a empezar. Cerré el cuaderno y miré por la ventana. La luna brillaba alta, serena,
como si me guiñara un ojo. Me sentí acompañada por algo más grande que yo, una fuerza silenciosa que siempre había estado ahí, esperando que yo la reconociera. Era la vida misma, enseñándome que los finales no siempre son tragedias. A veces son bendiciones disfrazadas. Los días siguientes transcurrieron tranquilos. Seguí trabajando, viendo a mis amigas, disfrutando de las pequeñas cosas, el olor del café por la mañana, las risas en el taller, el sonido del mar cuando salía a caminar. Todo parecía más nítido, más verdadero. Había dejado atrás el rencor, y en su lugar crecía una gratitud profunda. Porque, sin quererlo, Julián me había enseñado la lección más importante: nadie puede quitarte la paz que tú misma construyes. Una tarde, al salir del trabajo, me encontré con Andrés en la puerta. Te invité un café la otra vez y me lo rechazaste, me dijo riendo. ¿Hoy tampoco tienes tiempo? Hoy sí, respondí sonriendo, y fuimos caminando juntos hacia la cafetería. No había promesas ni expectativas, solo dos almas que se encontraban en el momento justo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no necesitaba correr hacia nada. La vida tenía su propio ritmo, y yo, al fin, sabía cómo seguirlo. Los días siguieron su curso con la serenidad de un río que ha dejado atrás la tormenta. Ya no esperaba nada del destino, y tal vez por eso el destino empezó a sorprenderme. Andrés se volvió una presencia constante, pero discreta. No invadía mis espacios, no hacía promesas. Simplemente estaba. Y esa simpleza, que en otros tiempos habría pasado desapercibida, se convirtió en la forma más pura de cariño que había conocido. Solíamos vernos al salir del taller. Caminábamos por las calles del centro, hablando de todo y de nada. A veces tomábamos café en el mismo lugar donde alguna vez me había reunido con Julián. Era curioso cómo un mismo sitio podía tener dos memorias tan distintas. Una llena de tristeza, y otra de calma. El pasado seguía ahí, sí, pero ya no dolía. Era como una vieja cicatriz que solo se nota cuando uno la busca. Una tarde, mientras esperábamos que bajara la lluvia bajo el toldo de una librería, Andrés me miró con esa mezcla de ternura y respeto que siempre me desarmaba. Lucía, dijo despacio. Sé que no te gusta hablar del pasado, y no voy a preguntarte nada. Solo quiero que sepas que no vine a llenarte de promesas. No creo en ellas. Vine a acompañarte, si tú lo permites. Sus palabras me tocaron de una manera extraña. No eran las frases dulces de un hombre que quiere conquistar. Eran sinceras, simples, limpias. Lo miré a los ojos y sentí una paz que no recordaba haber sentido con nadie. No prometas, le dije sonriendo. Solo quédate mientras te haga bien, eso es todo lo que quiero, respondió. Desde ese día algo cambió entre nosotros. No hubo prisas, ni declaraciones, ni grandes gestos. Solo gestos pequeños, una mirada cómplice, una caminata sin destino, una conversación que se extendía hasta la noche. Aprendí que el amor no siempre llega con fuego. A veces llega con calma, como un abrigo que no quema. Pero protege. En el taller, las compañeras comenzaron a notar mi cambio. Lucía. Te veo distinta, me dijo Rosa un día, mientras acomodábamos telas. Tienes los ojos más vivos. Debe ser el aire nuevo, respondí riendo, pero por dentro sabía que no era el aire. Era la vida misma regresando de a poco, pidiéndome permiso para quedarse. Una noche, Andrés me invitó a cenar en un pequeño restaurante junto al río. El lugar era sencillo, con luces cálidas y música suave. No había lujos, solo una tranquilidad que se sentía como un abrazo. Mientras comíamos, me habló de su infancia, de su madre, de cómo había aprendido que amar no era poseer, sino cuidar sin miedo a perder. Lo escuchaba en silencio, con el corazón abierto, y en un momento sentí un nudo en la garganta. ¿Puedo decirte algo? Pregunté. Claro, respondió con una sonrisa. Hace mucho tiempo que nadie me hace sentir segura. ¿Y tú? Tú lo haces sin decir una palabra. Andrés bajó la mirada, emocionado. Eso es porque no quiero que me temas, Lucía. Quiero que seas libre, incluso si un día decides no quedarte, y ahí lo entendí.
El amor verdadero no necesita ataduras, porque confía. Y la confianza es el idioma más bello que puede hablar el corazón. Esa noche, al regresar a casa, caminé despacio, saboreando cada paso. No era amor todavía, o tal vez sí, pero de una forma nueva, sin urgencias ni dolor. Era amor a la vida, a la posibilidad, a lo que podría ser sin miedo a que se rompa. Me miré al espejo antes de dormir y apenas me reconocí. Ya no era la mujer que lloraba frente a una puerta cerrada. Era alguien que había aprendido a abrir ventanas. Con el tiempo, Andrés y yo compartimos momentos simples pero llenos de sentido. No vivíamos pendientes del otro, pero sabíamos que estábamos cerca. Él entendía mis silencios, y yo respetaba sus distancias. Había equilibrio, algo que nunca supe tener antes. En su forma de mirar encontré algo que había buscado toda la vida, paz sin condiciones. Un domingo, mientras paseábamos por el parque, me tomó la mano por primera vez. No fue un gesto planeado, ni una conquista. Fue natural, como si nuestras manos se hubieran estado buscando desde hacía años. No dije nada. Solo lo miré y sonreí. Y en esa sonrisa había perdón, esperanza y renacimiento. El sol caía despacio detrás de los árboles, y por primera vez en mucho tiempo pensé que el amor no siempre es una herida. A veces es el remedio. A veces llega cuando uno ya no lo busca, cuando el alma está lista, cuando el corazón ha aprendido a no confundir compañía con dependencia. Esa noche escribí en mi cuaderno: amar de nuevo no es olvidar el pasado. Es mirar hacia adelante sin miedo a repetirlo. Es confiar sabiendo que, si todo vuelve a romperse, ahora sabré cómo seguir. Mientras cerraba el cuaderno, entendí que mi historia ya no era una historia de traición, sino de resurrección. Porque al final, lo importante no era lo que Julián me quitó, sino lo que la vida me devolvió después. La vida, con su manera silenciosa de enseñar, me había llevado más lejos de lo que imaginé. Ya no vivía en función del pasado ni de los dolores que alguna vez me ataron. Vivía en función de la calma. Y esa calma, tan difícil de alcanzar, empezó a despertar en mí un deseo nuevo, de volver lo aprendido. En el taller, las mujeres solían contarme sus historias mientras cosíamos. Algunas lloraban por maridos ausentes, otras por hijos distantes o por sueños que nunca se cumplieron. Yo escuchaba en silencio, con empatía, con el alma abierta. Y cada vez que una de ellas me decía, no sé cómo seguir, yo sonreía y respondía, sí sabes. Solo olvidaste que podías. Con el tiempo, esa frase se volvió casi una promesa. Empecé a organizar pequeñas reuniones en el taller los sábados por la tarde. Al principio éramos 5 o 6, luego fueron viniendo más. No eran charlas formales ni terapias. Eran encuentros de alma, donde hablábamos de nuestras heridas, de la culpa, del miedo, de la esperanza. Algunas traían fotos viejas, otras cartas que nunca enviaron. Yo les contaba un poco de mi historia, no con dolor, sino con humildad. A veces uno cree que se muere cuando lo traicionan, les decía, pero no. Lo que muere es la ilusión de ser amada por alguien que no sabía amar. Y cuando eso cae, nace algo más fuerte, el amor por una misma. Aquellas tardes se llenaban de silencio, de lágrimas sinceras, pero también de risas. Aprendimos a reírnos del pasado sin vergüenza. A aceptar que la tristeza también puede ser maestra. En cada mujer veía una parte de mí, y en cada abrazo que daba, sentía que la herida se cerraba un poco más. Descubrí que sanar no era olvidar. Era compartir sin que duela. Un día, después de una de esas reuniones, una joven se me acercó. Lucía, gracias, me dijo. Mi madre murió hace años y yo nunca había podido hablar con nadie de lo que sentía. Hoy lo hice, y me siento liviana. Le sonreí y le tomé las manos. No me des las gracias a mí, le respondí. Agradécele a tu corazón por haberse atrevido a hablar, y en ese instante supe que algo en mí había cambiado para siempre. Ya no era solo una mujer que sobrevivió a una traición.
Era alguien que había transformado el dolor en propósito. Andrés me apoyaba en todo. A veces se quedaba conmigo ayudando a organizar las sillas, preparando té, escuchando en silencio. No necesitábamos hablar mucho. Él entendía que mi vida ahora tenía un sentido más grande. Tienes un don, Lucía, me decía con ternura. No todos logran convertir el sufrimiento en algo que ilumina. No es un don, le respondía. Es necesidad. Si no comparto lo que aprendí, siento que me quedo incompleta. Así nació, sin planearlo, un pequeño grupo que con el tiempo empezó a crecer. Mujeres de distintas edades venían a contar sus historias. Algunas viajaban desde pueblos cercanos. Traían flores, pan casero, y sobre todo, esperanza. Yo no era maestra de nadie, solo una voz que les recordaba que se puede volver a empezar. Aunque el alma haya sido quebrada, cada encuentro terminaba igual, con un abrazo colectivo. Un silencio profundo y una sensación de alivio compartido. Era como si, juntas, reconstruyéramos las partes que la vida nos había arrancado. Una tarde, al cerrar el taller, me quedé sola mirando el atardecer desde la ventana. Los rayos del sol caían sobre los hilos dorados de las telas, y me parecieron símbolos de algo divino, heridas que se convierten en belleza. Pensé en todo lo que había vivido. Si alguien me hubiera dicho, años atrás, que de aquel dolor nacería esta paz, no lo habría creído, pero la vida tiene sus misterios. Y a veces el camino hacia la luz pasa por las sombras que más tememos. Andrés entró despacio. Con 2 tazas de té en las manos, ¿en qué piensas? Preguntó, en que el amor no siempre se encuentra. A veces se construye con los retazos de lo que queda, le respondí sonriendo. Él me miró en silencio. Con esa mirada que no necesita palabras. Entonces sigamos cosiendo, dijo riendo. Y me pasó una taza. Esa noche me fui a dormir con el corazón tranquilo. No porque todo fuera perfecto, sino porque había aprendido a vivir sin esperar perfección. El amor, el dolor, la vida misma, todo formaba parte del mismo tejido. Un tejido que ahora tenía colores nuevos. Ya no había blanco ni negro, solo matices. Antes de cerrar los ojos, escribí en mi cuaderno, el propósito no siempre se busca. A veces se encuentra después de perderlo todo. Y con esa frase en el alma, dormí sabiendo que mi historia, aquella que comenzó con una traición, estaba por convertirse en algo más grande, una historia de redención. El tiempo tiene una forma curiosa de curar. No borra lo vivido, pero lo acomoda, como si fuera un artesano paciente que encaja las piezas rotas hasta convertirlas en algo distinto. Así me sentía yo después de todo. No era la misma mujer que un día vendió la casa de su marido mientras él trabajaba. Aquella decisión, que nació del dolor y de la dignidad, fue el primer paso de un largo camino hacia mí misma. Ahora, años después, podía mirar atrás sin rabia, sin tristeza, solo con gratitud. Una mañana, mientras caminaba por el paseo marítimo, me detuve frente al mar. Las olas seguían rompiendo igual que siempre, pero ya no las veía con melancolía. Las veía como un espejo de mi propia vida, movimiento, cambio, constancia. En cada ola que iba y venía reconocía una parte de mi historia, el amor, la traición, la soledad, el renacer. Todo tenía su ritmo, y al fin entendía que nada fue un error. Todo me llevó hasta allí, a ese instante de paz absoluta donde el alma se siente liviana. El grupo de mujeres del taller había crecido tanto que ya no cabíamos en el pequeño espacio. Comenzamos a reunirnos en el salón comunitario del barrio. Algunas traían flores, otras canciones, otras solo su silencio. Y yo las miraba con una ternura que me conmovía profundamente.
Veía en sus ojos el mismo brillo que un día volvió a encenderse en los míos. Ellas decían que yo las había ayudado a sanar. Pero yo sabía que era al revés. Ellas me habían ayudado a mantener viva mi fe en el corazón humano. A veces, cuando terminaban los encuentros y el salón quedaba vacío, me quedaba sentada unos minutos en silencio. Miraba las sillas vacías, los restos de té en las tazas, los pañuelos doblados sobre las mesas. Y sentía que cada una de esas cosas guardaba una historia, un pedazo de vida que ya no dolía. Me invadía una sensación de plenitud, como si la vida me estuviera devolviendo todo lo que alguna vez me quitó, pero multiplicado por 1000. No en forma de cosas, sino de sentido. Una tarde, mientras cerraba la puerta del salón, vi a Julián al otro lado de la calle. No lo esperaba. Había pasado mucho tiempo. Estaba más viejo, más delgado, con el cabello canoso y una mirada cansada. Nos quedamos unos segundos mirándonos sin hablar. Él fue quien cruzó primero. Lucía, dijo con voz baja. Supe lo que haces. Ayudas a otras mujeres. Eso es hermoso. Lo hago porque lo necesito, respondí sin dureza. Hay heridas que solo se curan compartiéndolas, asintió con un gesto triste. He pensado mucho en nosotros, continuó. En lo que hice, en lo que perdí. Y solo quería decirte algo, gracias, lo miré sorprendida, gracias. ¿Por qué? Porque al final, tu decisión me obligó a mirar quién era. Y aunque fue tarde, entendí, no supe qué decir. Sentí una compasión profunda, no por amor, sino por humanidad. A veces, la vida también le enseña al que lastima. Y si uno aprende a mirar sin rencor, puede ver que incluso el culpable carga su propia pena. Te deseo paz, Julián, le dije con sinceridad. Él sonrió débilmente y se alejó sin mirar atrás. Y yo supe que ese era el verdadero final. No la venta de la casa, no la separación, sino ese instante silencioso en que dos personas que se hirieron se miran y ya no sienten deuda. Esa noche regresé caminando despacio por las calles iluminadas. La ciudad parecía distinta, más amable. Pensé en todo lo que había cambiado en mí. Aprendí que la venganza es solo una reacción del alma herida, pero el perdón es una elección de la mente despierta. Y elegir la paz, incluso cuando uno tiene razón para odiar, es el acto más valiente que puede existir. Llegué a casa y encendí una vela. La puse junto al cuaderno donde había escrito tantas veces mi historia. Pasé las páginas lentamente, leyendo fragmentos de mí, el miedo, la rabia, la esperanza, la risa. Cada palabra era una prueba de que había vivido. Cerré el cuaderno y lo guardé en una caja de madera, no como quien esconde, sino como quien guarda un tesoro que ya no necesita revisar. Andrés entró en ese momento, con su sonrisa tranquila. ¿Preparas té? Preguntó. Sí, respondí. Hoy sentí que necesitaba agradecer. ¿A quién? A la vida, le dije. Por enseñarme a perder sin derrumbarme. Él se acercó, me abrazó y me susurró, no perdiste. Lucía. Solo cambiaste de piel, sonreí. Tenía razón, nos sentamos en silencio, mirando las luces del puerto desde la ventana. No había música, ni palabras, ni promesas. Solo una paz inmensa, la misma que uno siente cuando ya no necesita nada para sentirse completo. Pensé en todas las personas que, como yo, un día se sintieron rotas, traicionadas, olvidadas. Y deseé, desde lo más profundo de mi alma, que pudieran entender lo que yo había aprendido, que no se trata de vengarse, sino de liberarse. Miré a Andrés, y le tomé la mano. ¿Sabes algo? Le dije. Si aquel día no hubiera descubierto la traición, tal vez nunca habría aprendido a amar de verdad. Él me miró en silencio,
y sin decir palabra, me acarició el rostro. No hacía falta hablar. Había cosas que solo el alma entendía. Antes de irme a dormir, salí al balcón. El cielo estaba lleno de estrellas, y por un momento sentí que el universo entero respiraba conmigo. Pensé en todas las mujeres que me habían contado sus historias, en las que aún no se animaban a hablar, y en las que quizás escuchaban mi voz a través de una pantalla. Buscando consuelo, si pudiera decirles algo, sería esto: no te destruyas por quien no supo verte. No entregues tu luz a quien teme brillar contigo. La traición no define tu valor. Solo revela el vacío del otro. Y cuando logres perdonar, no porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces descansar, ese día conocerás la verdadera libertad. Respiré hondo, dejando que el viento me rozara el rostro. Ya no tenía miedo. Ya no necesitaba demostrar nada. La vida me había devuelto a mí misma. Y con eso bastaba. Apagué la vela, cerré los ojos y pensé: lo logré. No solo sobreviví, renací. Y en ese silencio perfecto, entendí que, a veces, la justicia divina no llega en forma de castigo, sino de serenidad. Esa serenidad que uno alcanza cuando deja de mirar hacia atrás y aprende a caminar con el alma en paz.